Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca... Hoy toca pelis, y hoy toca de Empty Man, Seque. Ujú. Yo no la vi, Que ¿eh? se... Mira, yo tampoco, pero la intuyo. Ok. Intuyo que está escrita y dirigida por David Prior Ah, mira. en el año 2020 y que sé que Interesante. nos va a contar algunas de sus particularidades ¿Ah, tipo sí? sinopsis. Bueno, trata sobre un ex policía que tiene una ferretería, que no es relevante para nada, No, no lo es. eh, el cual se siente muy mal porque se murió alguien, tal vez su familia. Al principio no lo sabemos, después nos enteramos que es la familia, pero tarda la película en contarnos este detalle. Este, no sé de qué te estás riendo, ¿eh? Está muy mal porque se murió alguien. La puta madre. Igual las En, cosas. en algún punto todos lo estamos. Sí, tarde o temprano, ¿no? Y alguien, una pendeja, que él conoce, no sabemos por qué se relacionan, pero bueno, No lo sabemos. desaparece. Y él está muy preocupado por esto, entonces va a ir a buscarla. Eh, y termina encontrando que hay una leyenda urbana sobre el hombre vacío, un Slenderman de cuerda, que si soplas en una botella al final de, de un puente se te aparece Una durante botella tres que días. encontrás. Si te encontrás una No, botella sí, tenés razón. Si vos pasás, Bueno. estás pasando por un puente y vos justo te terminaste de tomar, ¿no? Tu Pepsi. No, no, porque la Y tenés que ahí, encontrar. y ahí No soplás, la podés tomar. no pasa nada. Estás desinformado. Sí. Si vos agarrás, pasás, dejás una botella, volvés al mes y te encontrás esa botella, ahí sí ya está bien. ¿Por qué? Por ahí vos no te acordabas, entonces como, me encontré esta botella. Y ahí sí funciona. Todo esto lo explica la peli, ¿no? No, bueno, no lo dice, pero no importa. Este, esta mezcla de leyenda urbana en la que se te aparece un tipo y te mata. Porque, ¿cómo se te va a ocurrir soplar una botella, no? Obviamente lo de la botella es explicado durante la película. Eh, no lo explican en la... No, bueno, me debo estar resumiendo otra película. Qué larga esta sinopsis. Sí, ¿viste? Pero no, pero esa es la primera parte, porque en realidad hay un Déjala. culto. Ya está muerta, déjala. Hay un culto y el culto resulta que eh, eh, el culto quiere que todos se maten. Sí, y adoran al Lentiman, pero no al Lentiman ese que te aparece y te mata, sino a otro No. Lentiman, que es un tipo que está vacío. Como todos lo estamos. Sí, pero era un poquito más, está en coma hace como 20 años. Ah, porque conocemos a unos tipos que van a escalar al Tíbet y encuentran un esqueleto en una caverna. No me digas. Yo creo que me perdí qué significaba el esqueleto, pero bueno, lo encuentran. Y así queda en coma. Nadie sabe cómo llega a los Estados Unidos de nuevo, porque no estaban en Tíbet, perdón, estaban en Nepal. Muy Eh, bien. nada, y eso. Esa fue la sinopsis, algo que quieras agregar. Sí, voy a agregar que no es todo tan así como dice Seke, pero que no está muy alejado tampoco de la realidad. No es una película que juega todas sus cartas. Yo diría que sí, puso todo en la mesa la película, ¿eh? Pero y no le alcanzó una mesa. No, no, Todas las mesas. si el productor tenía otro guión más, lo tiraba ahí también, no tenía ningún problema el tipo. Bueno, cinematografía, ¿qué te pareció? Bueno, Dios. cinematográficamente me pareció interesante por partes. Ajá. Ah, Me parece que la película tiene algunos elementos que son se sienten como bastante clásicos de terror. Y te diría que hay que dividirla en diferentes segmentos que tienen que ver justamente con todas estas historias que van entremezclando. Lo que es esta leyenda urbana me parece bastante aburrido, ¿no? El anti-man que se le aparece a las personas es básicamente un tipo vestido con harapos negros. Y el único que ves. Pero después la película empieza a tener algunas cosas, ¿no? Como algunos desvaríos del protagonista, algunas cosas que se pregunta si son reales o no, cosas que van pasando, cosas que encuentra, algunas imágenes, ¿no? De este culto de gente obsesionada, que son bastante no típicos del terror, pero que a mí me parece que son mínimamente interesantes, están bien hechos, o que se pueden sentir, ¿no? Como un elemento tétrico. sí, te Eh, perdí un ratito ahí, así que cuidado si estás tocando algo. no estoy tocando nada. ¿Qué es lo que perdiste? Contame. Te perdí tu audio.
No, Pero fue listo. en medio segundo, no te preocupes. Ok. Va a ser una película larga. Tiene buenos elementos visuales, sobre todo hacia el final, me parece que ahí va remontando mucho la película. ¿Por qué? Porque te empieza a mostrar algunas cosas que parecen o apuntar a que la realidad que presencia este protagonista no es muy confiable, no es un narrador confiable. Las cosas que vemos a través de sus ojos, ¿no? Lo que él experimenta no necesariamente es la realidad o no necesariamente es todo real. Eh, entonces a mí me parece que genera imágenes bastante buenas, si bien sencillas, ¿no? Un poco de incomodidad, lo que siente él, eh, los nervios, el sentir la presión de la situación y demás me parece que son comunicados de una manera visual, con estos, viste, ediciones o diferentes elementos de postproducción en los que, bueno, se altera la imagen y demás, me parece que lo trabajaron bien, ¿no? Siento que venía siendo una película bastante sencilla ante estos elementos. Este, no creo que se hayan matado con el resto de la película, como digo, ¿no? El diseño de lo que sería esta leyenda urbana es bastante vago. Eh, aparece un esqueleto del cual nunca sabemos nada, pero que al menos está bueno, está, digamos, se ve como una criatura bastante tétrica, ¿no? Bastante inhumana, no es un esqueleto humano normal, lo cual le agrega un elemento, ¿no? A lo tenebroso de toda esta situación o todas estas cosas involucradas, pero me parece que la mayoría de la película se siente eh, como bastante mediocre, como que utilizan elementos de terror muy sencillos, ¿no? Estas figuras tenebrosas que aparecen, ¿no? En cuanto a la leyenda urbana, que aparecen en medio de la noche, en una situación inesperada. Por ejemplo, el personaje en un momento va, nuestro protagonista, nuestro policía, en un momento va a un campamento abandonado y se encuentra con que están haciendo un montón de gente de ritual alrededor de un fuego. Nunca sabemos para qué es ese ritual, aclaro. Ujú. Por las dudas, así que no se empiecen a romper la cabeza intentando descifrar a través de nuestros comentarios qué significa el ritual. No. No, Estaban no. bailando alrededor del fuego porque pintó. Y después, cuando él se da cuenta que están ahí, que tal vez lo hayan visto, él quiere alejarse, no empiezan a moverse de un paso por vez, ¿no? Como No. siguiéndole el ritmo a él. Y que no me parece que esté mal hecho, ¿no? Pero es como bastante típico o como para generarte una sensación de incomodidad, pero que realmente no tiene ninguna significancia para la película y no es nada especial, realmente, ¿no? Y eso a mí me parece que es lo que más domina esta película. Tiene momentos más interesantes cuando se empieza a desarrollar la trama y en el resto es una película de terror más, o una película, sí, sobre todo terror, pero bueno, ¿no? Se siente muy de suspenso también. Con todo Sí, este sobre todo. secreto de culto. Lo que pasa es que la película está intentando barajar un montón de cosas y no siempre le salen muy Lo que bien. yo saco, y hablo porque justo nombraste una escena en particular, de la del fuego, es que el tipo medio que ahí se empieza a dar cuenta que a él le está pasando algo, porque él ve unos bailes en el fuego, entonces como que él está notando que se está metiendo. Y después cuando otro de los personajes le dice que él ya siente el dolor de cabeza o algo así, como que recibió una bala viendo ese fuego bailotear. Pero esto es de guión, así que ya lo hablaremos allá. Ujú, sí, sí, sí. Fuera de eso, disfruté el sonido, me pareció que la música estuvo bien elegida, la música se sintió apropiada, o eso es lo que yo recuerdo. No encontré nada que me resultase no espectacular. Sí puedo decir que me molestaba un poco el sonido que utilizaban cuando las personas estaban hablando, acá lo que hacían varias veces durante el película, empiezan a hablar, pero tal vez con una velocidad o eh, adrede, de tal manera que lo único que se escuchan son como chasquidos o no se entienden sus palabras. No tiene que ver con el concepto de la película, eso lo entiendo, pero no me Mientras hablabas no, lo, mientras hablabas lo imité, pero bueno, no me diste pelota. no se escuchaba, así que no se escucha. Ok. Este, no sé, no lo sentí muy genuino o interesante, así que no, bueno, ahí quedó. No, no sé, me parece que en algunos casos podrían haber estado mejor ciertos elementos del diseño de sonido, pero igual, al menos en lo que era la musicalización, lo disfruté bastante. Y voy a vos. Ok, aquí voy y yo voy a ser muchísimo más generoso o benevolente que vos en esta película en particular y en la cinematografía en especial, porque a mí la cinematografía me voló la cabeza. Me fascinó, Como de verdad lo hace digo. rato que no miramos una película buena, entonces. Eh, Puede ser, porque es de los mejores trabajos que he visto en muchísimo tiempo. Porque a cada rato pasaba algo que yo no podía creer lo bien hecho que estaba. Y de nuevo, yo hablo de cinematografía, yo trato de separar los departamentos y lo de guión lo tocaremos en guión. Todo el tiempo había algo muy bello, o muy fuerte, o muy bien hecho. A mí me encantó. La calidad de la imagen me parece que fue perfecta, como corresponde a una película del 2020.
Eh, y en este caso sí noté una marcada búsqueda por la belleza, porque siempre hubiera algo lindo en pantalla, algo hermoso para ver, un paisaje como en la escena del principio, edificios particulares, como lo que recorre él cuando está entrando en esta secta, multitudes, haciendo alguna coreografía como esta del fuego. Todo el tiempo había algo digno de ver, este, algo que agasaje la vista. Y voy a hacer una mención especial para las tomas. Los movimientos de cámara, que es algo con lo que yo siempre rompo, porque es algo que a mí siempre me interesa, me gusta, me llama mucho la atención. Acá junto con, acá los movimientos de cámara junto con la edición terminaron completando una experiencia que fue para mí. Todo el tiempo una distorsión, un flash, un movimiento inteligente de cámara más rápido o más bien lento y sutil, un detalle de iluminación, pero todo el tiempo jugaron con eso y a mí me fascinó. Es lo que siempre pido y lo que siempre marco cuando no está. Acá estuvo y me pareció a mí a la perfección. Porque, como yo siempre digo, hubo muchas decisiones atrás de esto, más allá de lo que terminaron ejecutando. Hubo una escena hermosa en la que hacen un zoom en un mapa y el papel se convierte en árboles y la línea del mapa se convierte en una ruta y aparece el auto manejando por esa línea. Con eso doy un solo ejemplo porque esa escena, ese fundido a mí me voló la cabeza y fue uno más de todo lo que me ofreció la película. Este, Como debe ser en una cinematografía excelente, a mí me pareció que el sonido estuvo en línea, todo el tiempo presente, acompañando, generó durante 2 horas y pico de la película una increíble atmósfera donde todo se podía romper todo el tiempo, todo era nervio. Y de nuevo, hablo de la cinematografía, no me importa el guión. El juego de sonido me parece que estuvo muy fino, porque todo el tiempo había un susurro, un ruidito, esto que decías vos, de los chasquidos, siempre algo que te daba la sensación que te tenía que dar, que te tenía que generar. Por lo menos a mí me recorría entero y todo el tiempo. De nuevo, también como pensé que era de terror, y yo creo que no fue de terror, pero como pensé que era de terror, la escuché con los auriculares puestos para captar esos pequeños estímulos que a mí me gusta captar. Y de nuevo, me generó muchísimo suspenso esta recurrencia de los chasquidos de dientes, cuando algún personaje susurraba místicamente. Me pareció increíble. Y por último, creo que fueron muy inteligentes en el uso de la música, porque nunca fue de primera mano, de consola, como decía en la película de los vampiros, este, sino que era gente cantando, personajes cantando, entre susurros o algo así, pero siempre modificado por la atmósfera, siempre modificado por las situaciones. Y la única vez que sí sonó una canción fue Lacrimosa, una canción que ya hemos escuchado en El Árbol de la Vida, no sé si te acordás, Ujú. y bueno, es una canción maravillosa, y el momento que eligieron para usarla también me pareció bueno, eh, muy, ¿cómo se llama? Bueno, cabía. Así que yo le pongo un 10 a la cinematografía. Ya veremos cómo sigue esto en actuaciones. Bueno, actuaciones. No siento que hayan estado mal, o sea, no siento que hayan habido nada particularmente no falto, o sea, no me parece que hayan... por ahí sentí un poco la madre de la muchacha que termina desapareciendo. Ujú. Eh, la muchacha desaparece, no la madre. La Sí. madre la sentí que por momentos sobreactuada, pero también me parece que estaba bien, no por ahí un poco de esa muestra de intentar mantener la compostura y después finalmente desplomarse, o sea, no me parece que estuvo mal, eh, pero tampoco puedo decir no que haya habido nada demasiado que me haya sacado de quicio como trabajaron o demás. Estuvo bien, hicieron lo que tenía que hacer. Por ahí hay algunos que, eso, o sea, hay algunos tonos que se sienten más como caricaturescos, como se esperaría de una película sobre una leyenda urbana. Eh, Pasa que se entremezclan muchos tonos diferentes en la película, lo cual me parece que no aporta, ¿no? Al principio tenemos un tono súper serio de un hombre poseído que hace que todos sus amigos se maten. eh, y después tenemos gente riéndose que forma parte de un culto y habla de la realidad y demás. Qué sé yo, como que se van perdiendo algunas cosas ahí. No creo que vemos, por ejemplo, que se haya metido algo que pertenezca a una comedia entre los tonos de esta película, pero sí entre el terror de la leyenda urbana, la investigación de un culto, el análisis hiperdramático de qué es la realidad, o cuando le caen a nuestro protagonista, digamos, estas emociones sobre qué es la realidad, estas sensaciones, ¿no? De que lo que está a su alrededor es falso. Este, y se notan en esos cambios, y se nota también entonces el trabajo, los saltos que tienen que hacer los diferentes actores en ese sentido. Y me parece que no termina, ¿no? Con algo muy cohesivo. Está ahí, puedes, por ahí las diversas actuaciones pueden meterlas o asociarlas a lo que es
¿no? Las películas de suspenso, los thrillers más típicos. Eh, pero, pero ninguno que haya destacado, que yo haya sentido, digamos, que terminaba de hundir la película tampoco. Estuvieron ahí, hicieron bien el trabajo. Me sorprendió igual por ahí el trabajo de este protagonista, porque la verdad que esperaba mucho menos de él. No es que haya hecho algo nada profundo, pero bueno, esperaba que fuese de madera, realmente. No sé dónde me habrá quedado esa sensación. Por ahí es que me hacía como por ahí un actor típico de otras películas de por ahí de acción o lo por el estilo. No sé, como que tenía esa cara y por ahí, ¿viste? Totalmente. Esperaba que me decepcione o que la cague de alguna manera. Y bueno, no fue así, ¿no? Me parece que estuvo bien elegido él como protagonista. Eh, no me parece que haya trabajado para nada mal. Voy a vos. Bien, sí, estoy bastante de acuerdo en este caso. Me gustaron las actuaciones, más o menos, me gustaron. Y vuelvo, me gustó tanto la cinematografía que me quedó la sensación de que todo este juego de distorsión visual y auditiva mejoró mucho las actuaciones, o aportó mucho al clima que las actuaciones también estaban tratando de generar o de recrear o de jugar con eso. Además de esto, el casting, que también yo lo incluiría en cinematografía, pero no lo quise hacer tan largo, me pareció fabuloso, porque muchos de los actores tenían rostros muy particulares. Por ejemplo, la chica desaparecida y el chico al que el protagonista golpea para usar de informante, Ujú. tenían rostros muy especiales, que por lo menos para mí, no sé por qué, te invitaban a este mundo raro donde todo esto pasa al costado nuestro sin que nos demos cuenta. No sé por qué te digo esto, pero tenían como muy, muy particulares rasgos. No anoté los nombres, pero me hubiera gustado hacerlo para dar un ejemplo a quien guste googlearlo. Ahora sí, metiéndome en las actuaciones propiamente dichas, tengo que decir que disfruté mucho al protagonista principal, James Badge Dale. Eh, Él tuvo muchísimo espacio en pantalla, porque tuvo muchísimos primeros planos, muchísimos minutos de su cara en la pantalla, y creo que se la recontrabancó, y esto siempre es un desafío, yo trato de marcarlo siempre porque no debe ser fácil. Interactuó muy bien con con todas las distorsiones, con todo lo que estaba jugando a su alrededor, y se le notó y yo le creí cada gesto que hizo. No interpretó al típico personaje de acción detectivesco que iba golpeando gente, lo que decías vos, que pudo haberlo hecho, iba golpeando gente, recabando datos, que lo hizo, de hecho, pero al mismo tiempo tenía todo un juego interno de ser inseguro, de ser vulnerable, que lo hacía distinto todo esto que le estaba pasando a él. Y y el actor fue parte de eso, yo creo que lo manejó de una manera interesante, así que lo voy a bancar. Más allá de él, creo que la película nunca le dio espacio para destacar a otros actores, a otros personajes, amén de algún momento muy particular, de alguna importancia pasajera de otro personaje. Todos lo hicieron bastante bien, sin brillar, sin hacer nada. No me gustó mucho esta risa falsa, ahora que lo pienso, de este chico al que tortura el principal para sacarle algún dato y el chico le decía que ya estaba, esto que te decía yo, y ya estaba sintiendo el dolor en la cabeza, entonces se le empieza a reír y lo golpea, igual se ríe. No me gustó, me parece que estuvo medio hasta estuvo desfasado la risa del actor riéndose, pero bueno, pequeño detalle. Me gustaron mucho las escenas donde había mucha gente involucrada, esto que decías vos sobre el fuego, el baile del fuego, los fieles rezándole al tipo en coma, y otros movimientos así donde hubo escenas así conjuntas, colectivas, coreográficas, te diría. Me gustaron, me parecieron que salieron bastante limpias, bastante correctas. Y vamos con vos, con el guión, si no me equivoco. Rapidito, llegamos al guión. Bueno, este... hablando del guión, la verdad que el guión, yo te diría que es detestable el guión. Es Ujú. una cagada. ¿Por qué es una cagada? Por una de las peores razones. Adentro de esta película, adentro de esta historia, hay una buena historia. Adentro de todo esto hay algo copado, lo que uno se podría agarrar y decir, che, que vamos a hacer una película de pseudo terror interesante. Pero a alguien se le ocurrió, ¿no? Que dentro de esta historia que iba a intentar analizar qué es el yo, o hablar, ¿no? De qué significa nuestra existencia, qué somos en este orden universal, este, agarrar y meter un esqueleto tibetano que hace que alguien quede poseído, perdón, un esqueleto nepalés. Transcurre en Bután. Al comienzo tenemos como 20 minutos de unas personas que se quedan atrapadas en una montaña y después, porque uno de sus amigos está poseído, los matan a todos. Así Eh, es. Este. Tenemos la historia de la. Como había explicado al principio, tenemos la historia de esta leyenda urbana. Que en ningún momento la película se gasta en explicar de qué mierda significa o por qué aparece. Por qué la gente de este culto
se suicida, ¿no? ¿Por qué hacen todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué se suicidan? Si en el medio están todos con esta adoración a este tipo que necesitan preservarlo, o sea, ¿por qué necesitan preservarlo a este tipo si, digamos, o sea, una de sus ideas es que se tienen que suicidar, ¿no? O sea, ¿por qué es lo que quiere lograr el culto? ¿Cuáles son sus objetivos? Sus objetivos nunca Sí, están claros. no está claro, exacto. Su relación con esta leyenda urbana tampoco está clara, no sabemos por qué aparece, no sabemos, porque aparte en esta forma de los harapos negros aparece ya desde Nepal, no es un agregado a todo este misterio, digamos, moderno, sino que desde un principio existe esa cosa, esa figura, y cómo es que llega, ¿no? Eh, ¿Cuál es la relevancia de la botella? Yo le decía que yo en un momento, o sea, lo estaba hablando de todo esto en joda, pero también para terminar de entender o dar a entender que la película en ningún momento hace un esfuerzo en explicarte estas cosas y te lo mete como un misterio, pero que en ningún momento se siente como algo relevante o que tiene potencia. ¿Y qué es lo que tiene de interesante esta película que digo yo? Bueno, lo que tiene de interesante esta película, que entre todo es que tenemos un protagonista, ¿no? El cual empieza a verse involucrado en algo cada vez más y más extraño. Que es interesante, ¿no? Un culto. Los cultos siempre son interesantes, a mi parecer, ¿no? Y también en la vida real tienen mucho de qué hablar y es interesante ver hasta dónde llegan las personas. Hay muchos cultos de gente suicida, pero este culto, bueno, por ahí. Al principio, cuando lo empezamos a conocer, no tiene mucho sentido, ¿no? Hay pendejos que se empiezan a matar y todo eso, pero después terminamos entendiendo que para ellos es que el universo no tiene significado, la vida no tiene significado, y hay alguien que ellos consideran algo así como un profeta, o que es su contacto con el vacío del universo, que les explica, les dice cómo sobrevivir, o cómo vivir, o cómo matarse en toda esta situación. O sea, les ayuda a poner en cuestionamiento qué significa el universo y todo eso, ¿no? Y esa es la historia que es interesante. Tenés un culto que duda de la realidad, y tenés un culto que prueba que la realidad es algo que tiene que ponerse en duda o que puede ser fabricada, ¿no? Porque terminamos descubriendo que nuestro protagonista en realidad no existía, o no existía como tal, con esta, digamos, como esta faceta que vive ahora, y que ellos construyeron toda su historia, ¿no? Y es como que todo el mundo a su alrededor es una farsa. Y es súper interesante, o sea, ¿qué significa que esto? ¿Es realmente posta lo que dicen ellos? O había algo más, porque el personaje empieza a dudar de la realidad a su alrededor, empieza a ver cosas que no están, empieza a descubrir, ¿no?, que lo vienen siguiendo de hace rato, que tienen cosas como, por ejemplo, recibos de cuando él le había regalado un peluche a su hija y cosas por el estilo, ¿no? Todos elementos que lo van haciendo que ponga en duda qué es lo que está pasando. Y es súper interesante. Pero después tenés toda la trama de la chica que desaparece y que hace poco había soplado la botella para que aparezca el Empty Man, y se terminan muriendo todos sus amigos menos ella. Y el protagonista le está entrevistando a una chica que es amiga de ella y que le cuenta lo de la botella, pero cuando están ahí en la calle ve a todo un grupo de gente que están sentados como meditando y de repente se vuelven a mirarla a ella y ella se asusta. ¿Por qué mierda hace estas cosas el culto? ¿Para qué es lo que piensan que van a lograr con todo esto? Si el universo no tiene sentido, o sea, ¿por qué están pasando estas cosas? La película se embarra con intentar mostrarnos un misterio que es, ¿no?, de esta chica desaparecida y todo eso, que son cosas que para mí no eran ni necesarias que las intente explicar la película, que las muestre, ¿no? Si podíamos tratar con un caso de una persona de una persona perdida que se empieza a involucrar con un culto, y nos dejamos atrás el esqueleto nepalés, el cual nunca jamás entendemos qué carajo tiene que ver, y empezamos a dudar de la realidad de nuestro personaje y las cosas que podemos arrancar con una película de suspenso normal, una persona desaparecida, y íbamos desenvolviendo cosas cada vez más extrañas que nos hacen poner en duda la realidad de nuestro protagonista, y nos queda excelente. Y sin embargo, tenemos, como ya dije, el creepypasta o la leyenda urbana del Anti-Man y el esqueleto, y son necesarios. Son 2 horas de película cuando para mí se podría haber resuelto en mucho menos y sin tantas boludeces encima, sin tanto agregado innecesario. Y es una pena. O sea, yo la película al principio la estaba detestando, ¿no? Porque veía todas estas cosas que decía, ¿para qué mierda está todo esto? ¿Por qué? ¿No es interesante? De nuevo, literalmente pensé, ¿qué es esto? Es un Slenderman, ¿no? Cada tanto vas a ver que se acerca y de repente te mata. Y eso es lo que están viendo, sufriendo los protagonistas. Pero después deja de ser relevante, desaparece de la historia, al menos hasta que el protagonista lo vuelve a ver en un momento cuando ya está colapsando su realidad.
Y él mismo se convierte, ¿no?, en el llamado Empty Man, que era lo que le había pasado a este muchacho que había estado en Nepal y que había quedado en coma y que había quedado poseído, ¿no? Se convierte como un punto de vacío en el universo, ¿no? Reflejando toda esta insignificancia y la falta de una realidad tangible. Y son conceptos re interesantes esos, son conceptos que la pueden volver además en una película de terror de nuevo, ¿no? Porque es tétrica la idea de que todo a tu alrededor es una ilusión o es algo en lo que vos nunca vas a tener control y que puedes estar viviendo una vida falsa constantemente, ¿no? Algo que fue creado por alguien más y vos no tenés ningún tipo de control y aún así ni siquiera sabes si es real, posta, ¿no? Si todo es un engaño. Es un re concepto, es un concepto muy interesante. Mezclado con un montón de ideas típicas de películas de terror que las meten ahí. Para mí esto tenía un guión y de repente agarraron y dijeron, che, bueno, pará. No, vos me lo estás, esto es una película de terror, pará. No, meteme esto un poquito de acá, que haya un asesino misterioso, no, que en realidad, no sé, hace algo extraño, viste, así como una leyenda urbana, meteme. Y lo descubren en Asia. Detestable como la crearon, y es más detestable pensar que ahí dentro hay algo que podría ser súper interesante. Voy a vos. Ok, sí, voy a estar de acuerdo con casi todo lo que dijiste, y digo casi porque quizás tengo algo para marcar. Yo tengo que decir que todo lo bueno que a mí sí me despertó la cinematografía, y quizás me sostuvo la actuación desde algún lado, no me pareció para nada empujado por el guión, y cuando suele pasar esto, se me ocurre algo que acá tampoco lo vi, que es poner el guión al servicio de la cinematografía, que es lo que yo pienso que pasó, por ejemplo, con Tenet. O sea, ¿qué es esto? Caso que llamaron al guionista y le dijeron, mira, tenemos toda esta parafernalia para usar. Hay que encontrar un guión que la pueda explicar, que le pueda dar un significado, que pueda atar todo esto que tenemos para usar y dejarnos una historia medianamente que sostenga semejante uso tecnológico o lo que sea. Acá no me imagino que haya sido esa situación, sino que me parece que debe haber sido al revés, quizás. El guión dándole espacio a todo lo demás que fue fluyendo, y en este caso le dieron todo el espacio del mundo a la cinematografía para que brille y lo dejó recontra atrás al guión. A mí el guión se me quedó corto, cortísimo. No me parece que se hayan metido demasiado en profundidad con las pocas cosas con las que pudieron haber jugado fuerte. En eso estoy recontra de acuerdo con vos. Me gustó la vulnerabilidad absoluta que sentía el detective, La Sombra, era su apellido, este, que no tenía una ferretería, sino que tenía un lugar de tipo tienda de seguridad privada. No, Entonces, esa cosa. te daba a entender algo un poco más ligado a la policía, si querés. Bueno, con toda esta vulnerabilidad que el tipo tenía, al punto de que un personaje le dice su pasado y le dice, nosotros te inventamos el pasado. Ahí tenías una punta muy linda para tirar y explorar y jugar con eso. También en qué es lo que empuja a estos jóvenes o a quien sea a meterse en una secta o en cualquier secta, y jugar un poco con eso que es una realidad actual, o todo el dolor de una persona, actual no, una realidad, o todo el dolor de una persona que pierde o cree perder a un ser querido, que le pasa a casi todos los personajes que vemos acá. Y digo eso por marcar algunas de las puntas que pudieron haber sido desarrolladas y a mí me hubieran gustado y veo que a vos también. Eh, y quizás si le ponías la mitad de esta cinematografía a ese tipo de películas, la hacías pesada, la hacías linda, la hacías profunda. Pero la historia se centró más en develar este enorme misterio místico de la secta, del hombre vacío, de la cabaña en el medio de la nada y los archivos, y ese giro final de que al final lo estaban esperando justo a él, que era el detective. Todo eso medio, sí, lo que vos decís y muchas veces me lo decís para cuando yo escribo algo, que es que la historia tiene muchos puntos que uno intenta esconder a propósito para darle misterio y al final la terminan arruinando. Y acá creo que hay mucho de eso. A mí la historia que sí eligieron contar, ya hablé de las que no eligieron desarrollar, la que sí eligieron contar, me parece que tuvo alguna especie de atractivo, sobre todo desde el suspenso, porque yo todo el tiempo eh, estuve interesado de qué iba a terminar pasando. Más allá de que la película fue larga, creo que dura 2 horas y media o un poco más. 2 horas 10. Yo, 2 horas 10 nada más. Ujú. Bueno, yo estaba, no se me hizo larga, quiero decir, pero comparándola con Vampiros, eh, debe haber sido unos 40 minutos más larga. Sí, Y sin literalmente. embargo, yo acá estuve mucho más metido en la película que en Vampiros. En Vampiros todo el tiempo quería que terminase, y acá me gustaba, no me gustaba, pero me interesaba cómo iba a terminar todo. Me interesaba si en algún momento iban a usar algo de todos los hilos que fueron abriendo para que a mí me interesaran. Y bueno, supongo que eso a mucha gente le puede llegar a gustar. A mí es una película que no me llenó. Eh, pero es una historia tan particular,
que a mí se me hizo difícil entrever si había alguna crítica general en sí a las sectas o a toda esta concepción de la verdad, la realidad, porque se fueron tanto en, en folclore o en ritos tan específicos de esta secta puntual y le dieron tanta bola a eso que por eso se me hizo difícil verle los puntos en común con cualquier secta y desde ahí analizar alguna especie de crítica social. Después también me pasó esto que me pasó en esta película italiana de que todos aman a un hombre, que siempre me olvido el nombre, y que yo en ese hombre no le veía ni el atractivo ni el poder de convicción tan grande como para enamorar a todo el mundo y eso me costaba. Bueno, acá Mm. me pasó lo mismo. No le veía a la secta, al discurso, a los oradores, no encontraba en nadie un discurso que me hiciera entender, bueno, con razón todo el mundo se vuelve loco, todo el mundo se mete en esta, porque son entradores. Que una secta justamente, como decimos siempre de los líderes de la ultraizquierda y la ultraderecha, que son radicales y radicalizan a la gente, en este caso hasta el punto del suicidio masivo. Entonces yo necesito algo muy entrador, muy atractivo. Y acá no lo hubo, ninguno de todos los personajes que vendían esta secta, ninguno era atractivo y ninguno explicaba de ninguna manera cómo había tanta gente metida acá dispuesta a cualquier cosa por este grupo raro. Bueno, por desgracia caí en eso, me perdí en tratar de recibir en cuentagotas los pocos datos que sí me interesaban, mientras veía todo lo que no me interesaba, lo que me decían, lo que me ocultaban. Ujú. Eh, un delirio bastante lindo, algo que a mí me cayó bien, pero sin consecuencias para ninguno de los personajes o para ninguna de estas puntas que a mí sí me importaban. No tenía nada o muy poco linkeaba con lo que yo quería ver. Entonces, prácticamente gran parte de la película estuve bufando porque no me importaba para dónde iba, pero al mismo tiempo interesado en ver qué iba a pasar, porque tenía la expectativa, la esperanza de que algo pase. Y con eso cierro mi guión, Muy te bien. entrego el puntaje, si querés, Dale. mientras haces un paneo por los dibujos. Que debo Es- decir que este me encantó, Bueno, gracias. veré los otros. Justamente la escena que no te gusta cómo se ríe el muchacho. Exactamente, pero viene después. No, acá se estaba riendo. Sí, se estaba riendo, pero la parte que yo te digo que queda desfasada la risa del Ah, cuerpo ok. viene justo después cuando ya se fue el matón. Ok, ok. Dibujo uno, dibujo dos. Muy bueno el dibujo 2. Me Gracias. gustó más el dibujo 1. Cosa que pasa. Cosas que pasan, indeed. Tu puntaje. Vos sos el que arrancó con esta película, así que te pido por favor que no me apures. Listo, tu 5. puntaje. Ah, mira qué rápido. Ok, ¿Viste? tu puntaje fue Para un mí en la 5. película, vos agarras y editas esta película y hay una buena película ahí adentro. Yo lo único que necesito es una trama que sea misteriosa y que me llame la atención y creo que está dentro de la película, pero hay que cortarle todos estos elementos innecesarios que no hacen nada, ¿no? Pero bueno, que son la leyenda urbana, todo esto de Nepal y demás. No entiendo por qué el culto giró alrededor de esto, porque es básicamente un punto de vacío que habla, ¿no? Y que tiene una capacidad sobrenatural. Es lo mismo que no me molesta en la otra película, o sea, no hace falta que la película me comunique algo sobrenatural porque Entiendo. no existe Entras en en la el vida, código. no existe Entiendo. en la vida real, ¿no? O sea, no Claro. existe algo así. Entonces no espero que una película logre replicar algo tan potente. Entras en el código Yo sin necesidad de. me creo lo que quieren decir y con eso me alcanzó, ¿no? Noté algo que era muy diferente a como suelen ser las películas de suspenso, entonces fue muy agradable para mí. Pero Entiendo. eso no le hace una buena película. ¿Tiene potencial? Nunca fue realizado ese potencial. Entiendo. ¿Tu puntaje? Mi puntaje es un 6.5 Ah, mira. Ah, cierto, porque porque, vos amaste la cinematografía. exacto, estando de acuerdo con todo lo que vos dijiste, porque no te estoy discutiendo nada, yo no me voy a olvidar que disfruté visualmente esta experiencia, me gustó mucho, pero mucho, y la imagen incluso del Himalaya, si bien por guión fue totalmente inconducente, fue como Smokes and Cigarettes, que Sí. cada 10 minutos teníamos una historia distinta que no tenía nada que ver con la anterior ni con la siguiente, bueno, acá lo mismo. Bueno, no lo mismo porque la pretensión era que sí, tuviera que ver, pero me refiero a que visualmente me fascinó. La pasé muy bien viéndola. Entonces eso no me lo voy a olvidar fácilmente. Y más allá de que después el guión se me quedó corto por todos lados, eh, me divirtió esta película. Más allá de este pequeño suspenso que me generó, me divirtió en cuanto a lo visual. Claro. La disfruté, fue linda. Entonces un 6.5 me parece más que merecido. Muy bien. Bueno, Muy bien. será hasta la próxima entonces. ¿Has Quedamos terminado? con... He terminado.
Sí, No, el viernes te cuento y le cuento a la gente que tenemos, si no me equivoco, los libros. Cazador de Se, historieta, se viene el Cazador cazador de, de historias, sí. se viene el debut de Eduardo Galeano para el canal, algo que yo ya me estoy peinando para estar a tono. Y se viene Cuentos para Tabures de Rodolfo Walsh. Así que prepárense para un poco de su versión. Sí, En el pre- primero de los dos. prepárense, Prepárense. definitivamente, Ahí está, prepárense. porque se Bueno, viene, sé que se va a esto armar. ha sido Esto ha sido todo por hoy, este lunes de miércoles, este lunes de miércoles de películas. y nos vemos el próximo viernes y el próximo lunes. Exactamente lo que dijo mi amigo Seque. Abrazos. Otros.